5:30 de la mañana en punto. Muy buenos días para todos. Hoy es jueves ya, es 11 de septiembre de 2025 y los saludamos con una imagen que llega en directo desde la heroica, la majestuosa Bahía de Cartagena, uno de los lugares más turísticos en el centro histórico y donde también se pueden apreciar hermosos amaneceres. Ya va a empezar en unos minuticos, no nos tocó tanto, pero igual se ve muy lindo. Los atardeceres, ni decir. Desde allí zarpan embarcaciones para la zona insular, los paseos por el Mar Caribe y de fondo está el Centro de Convenciones de Cartagena, donde se realizan tantos eventos en el año. Yo no sé ustedes, pero yo veo ese espejo de agua ahí a esa hora y lo único que me dan ganas es de tirarme y nadar un ratico. ¿Cómo amanecen? Espero que todo esté yendo muy bien esta semana, que ya está que se acaba. Aguanten ahí un solo día y descansamos el fin de semana. A primera hora comenzamos con buenas noticias porque más de 40.000 habitantes de Soacha pronto van a tener acceso a agua potable y alcantarillado gracias a un convenio regional. La alcaldía del municipio, el acueducto de Bogotá y la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca unen esfuerzos técnicos y económicos. Un proyecto que contempla estudios, diseños y la construcción de una red que transformará la calidad de vida de miles de familias. Con este convenio, la región metropolitana avanza en el acceso y conservación del agua, aportando a la sostenibilidad de nuestro territorio. Hay unos temas allí importantes en el diseño y la posible implementación de las redes, particularmente de acueducto en toda la zona de la Comuna 6, particularmente en Altos de la Florida. De igual manera, unos temas hacia la zona del vínculo que nos va a ayudar a revisar esas coberturas dentro de la ciudad de Soacha. Y a primera hora le ponemos el ojo a dos noticias muy importantes. La número 1, este día histórico que tenemos hoy en Bogotá. Llegaron los primeros 6 vagones del metro. A la 1:30 de la mañana ingresaron por la calle 13. En medio de un amplio operativo de movilidad y seguridad, siguieron el recorrido hasta el patio taller en Bosa. Es el primer tren de los 30 que tendrá la línea 1. Un avance que marca el inicio de pruebas técnicas y que materializa poco a poco el sueño de que tengamos un metro en Bogotá. Deja de ser un proyecto en planos, se convierte en una realidad tangible para millones de ciudadanos. La segunda noticia tiene que ver con los 5 días de cierre de la vía al llano por ese gigantesco deslizamiento que se registra entre los kilómetros 18 y 19 a la altura de Chipaque en el departamento de Cundinamarca. Las lluvias y la inestabilidad del terreno mantienen bloqueado el paso entre Bogotá y Villavicencio. Se afecta, ojo, no solo el transporte de carga y de pasajeros, también el comercio de la región y hasta el abastecimiento en ciudades como Bogotá. Las autoridades de gestión del riesgo evacuaron por el momento 3 viviendas en la zona y monitorean otras 10 casas que estarían en riesgo de colapso. Mientras tanto, avanzan las labores en el punto de la emergencia. Eso sí, no hay fecha de reapertura para este importante corredor vial. 5:33 y aquí está la información económica en el diario La República. El mecanismo de salida en la salud son las prepagadas. Eso dice el director general de Compensar, de una de estas entidades que ofrece medicina prepagada. Y es que ante la crisis de la salud se han subido muchísimo los usuarios que hoy deciden pagar una medicina prepagada para tener mejor atención. El número de ninis, los que ni estudian ni trabajan en este julio, es el más bajo del año. Eso es una buena noticia. Hay tribuna RCN también, como todos los jueves. Televidentes, hoy 11 de septiembre, hace un mes exactamente, murió Miguel Uribe Turbay. Lo recordamos, lo honramos en nuestro país, por supuesto, pero no solamente aquí, porque justamente a esta hora el Parlamento Europeo está votando la resolución de rechazo por la violencia política y el asesinato del precandidato. Está nuestro corresponsal permanente en Europa, Andrés Gil, en directo. Buenos días, Andrés.
Hola Isa, muy buen día, televidentes de Noticias RCN. Tenemos ya en España las 12:35, 5:35 de la mañana en Colombia. El Parlamento Europeo en cuestión de minutos empezará a votar esta resolución que ha sido propuesta para rechazar la violencia política y también los recientes atentados terroristas ocurridos en Colombia. Una voz de solidaridad para los colombianos en este momento de mucho dolor por todo lo que ha ocurrido recientemente en nuestro país. Pero esta resolución, propuesta por el grupo parlamentario Patriots en el Parlamento Europeo, también plantea cuestionamientos al gobierno del presidente Gustavo Petro por haber tenido acercamientos con grupos criminales dentro de la llamada paz total. Y además es una resolución que plantea que la Unión Europea debe declarar como grupo terrorista al Cartel de los Soles al considerar que el narcotráfico desde Venezuela desestabiliza a Colombia. Y algo muy importante, le pide esta resolución, si es que es aprobada finalmente en esos términos, a la Unión Europea que revise los convenios de cooperación y de financiación en programas a Colombia, es decir, que revise la ayuda económica que la Unión Europea le da a Colombia al considerar que el gobierno de Gustavo Petro no está dando un buen uso a esos recursos, 180 millones de dólares en los últimos 3 años. Lo que Pablo Escobar un día soñó, hoy Maduro lo ha conseguido. Ha secuestrado un Estado colombiano, controla un ejército fiel, tiene embajadas en nuestras capitales y se sienta en las Naciones Unidas. ¿Maduro es un narco? Sí, pero con poder de Estado. Y utiliza el terror para someter a su pueblo con la connivencia de gobiernos y líderes europeos y españoles como el socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Andrés, pero América Latina, Colombia también es noticia por las cosas buenas que pasan en el país. Y por eso le quiero preguntar sobre una feria que hay en España en este momento que resalta lo mejor de nuestro país. Adelante. Estamos a esta hora, Isa, aquí en IFEMA, el recinto ferial de Madrid, porque no en una, sino en 4 ferias simultáneas está participando Colombia. Ferias relacionadas con el sector textil, con el calzado, con la moda, con la diversión, con el entretenimiento, con los regalos. Hay una feria en la que está participando Colombia que es sobre regalos y decoración, artesanías de Colombia. Están exponiendo aquí nuestros artesanos vendiendo sus productos. Y la Cámara de Comercio de Bogotá ha decidido traer una delegación de pequeños empresarios de San Victorino y del barrio Restrepo de la capital para que también exhiban, vendan y ofrezcan aquí todos sus productos. Y hoy hemos logrado, después de trabajar con los diseñadores, de trabajar con el calzado en el Restrepo, fundir estas dos expresiones allá de la economía popular y venir a esta pasarela acá en Madrid. Orgullosamente del Restrepo, el Restrepo somos creación, somos calle, somos la moda popular organizada para pasarela. Los empresarios pequeños y medianos muy felices de participar aquí, de poder exhibir sus productos y el nombre de Colombia con lo mejor, con lo más positivo de nuestro país exhibido aquí en España. Información en directo desde Madrid, un abrazo para todos, feliz día, nos vemos. Andrés, qué orgullo de verdad. Gracias por mostrarnos también esas cosas buenas. Un feliz día para usted en España. 5:38 de la mañana, continuamos este recorrido internacional. Hoy es un día triste para Estados Unidos. El presidente Donald Trump condenó el atroz asesinato del activista de derecha Charlie Kirk. Lo aclamó como un hombre de profunda fe. Culpó a sectores radicales de fomentar un clima de odio, ordenó banderas a media asta y prometió justicia, recordando a Kirk como un símbolo de verdad y libertad y como ese hombre que llevó el voto joven a su campaña. Kirk deja 2 hijos pequeños, a su esposa, un hombre que superaba apenas los 30 años y que se había hecho muy famoso en las redes sociales, muere baleado en un evento público. College campus in Utah. Me llena de dolor y rabia el atroz asesinato de Charlie Kirk en un campus universitario de Utah. Mi administración encontrará a todos y cada uno de los que contribuyeron a esta atrocidad y a otros actos de violencia política, incluyendo a las organizaciones que la financian y la apoyan, así como a quienes persiguen a nuestros jueces, agentes del orden y a todos los que mantienen el orden en nuestro país. Y qué dolor justo hoy nosotros que estamos recordando la muerte de Miguel Uribe, que las balas sigan callando las ideas en otros países. Y en medio del cerco estadounidense contra el narcoterrorismo en el Caribe, el secretario de Guerra envió un contundente mensaje a Nicolás Maduro, a quien Washington acusa de ser el cabecilla, como lo saben ustedes, del Cartel de los Soles.
Maduro tiene muchas decisiones que tomar. Estamos sentados en una isla flotante de poder americano y estamos preparados para usar ese poder para interceptar y destruir a los narcoterroristas que están enviando drogas a nuestro país. Sabemos que Maduro ha estado involucrado en eso durante mucho tiempo y está acusado y es buscado por el Distrito Sur de Nueva York y tiene una recompensa de $50 millones. La pelota está de su lado. Hablamos también de Katmandú, la capital de Nepal, donde continúan violentas protestas estudiantiles, pero ojo, es que ya dejan al menos 30 muertos y más de 1000 personas heridas. Pese a que se levantó esa prohibición de las plataformas de las redes sociales, que fue lo que en un inicio generó todas estas protestas, y a que el primer ministro renunciara también por las revueltas, el descontrol sigue en las calles. Los ciudadanos están exigiendo un nuevo liderazgo. Programa anticontrabando de la Federación Nacional de Departamentos. Comprar legal es más salud, educación y deporte para nuestras regiones. Todos contra el contrabando. 5:40 de la mañana. Esta es una noticia increíble. La NASA descubrió la pista más importante de vida antigua en Marte. El rover Perseverance, que es el que explora el cráter Jezero desde 2021, halló en rocas marcianas los rastros químicos y biológicos de presencia de organismos pasados. Los científicos están estudiando la manera de hacer llegar estas muestras a la Tierra. Todavía no saben cuándo podría ser, para ver si logramos responder esa pregunta que se ha hecho la humanidad desde tiempos inmemorables, y es si estamos realmente solos en este universo. Pues ya lo veremos cuando lleguen esas muestras a la Tierra. 5:41 de la mañana. Comenzamos con noticias de nuestro país. El ejército está denunciando un nuevo intento de asonada en Puerto Guzmán, en el departamento de Putumayo. Los uniformados fueron sacados de esta zona por los civiles para evitar un operativo contra la minería ilegal que tanto se vive en este territorio. En medio de este intento de asonada, un civil resultó herido. Las tropas de la 6ª División del Ejército adelantaban operaciones en contra de la minería ilegal en la vereda Mandur de Puerto Guzmán, Putumayo. Una vez destruyeron 2 máquinas amarillas, 2 clasificadoras tipo Z, motobombas y mangueras, un grupo de ciudadanos en represalia persiguió a los uniformados para realizarles, al parecer, una asonada. En los videos se escucha que les van a quitar los fusiles y que con ellos mismos van a matar a los soldados. El soldado, en cumplimiento pues, de su defensa legítima, pues el soldado hace unos tiros de advertencia. Tras los disparos disuasivos, un civil quedó herido. Mete el pie en la trayectoria del tiro que hace uno de nuestros soldados y lo impacta en el pie. De igual forma, el ejército abrió investigación por el hecho. Se puso en conocimiento de la autoridad penal competente y también se aperturaron las investigaciones disciplinarias del caso. Según el general, la población estaría siendo instigada por los comandos de frontera. Estos grupos armados organizados instigan a la población civil porque los inducen a hacer prácticas ilegales. A la hora, el ciudadano está fuera de peligro y las tropas lejos del sector. 5:43 de la mañana, iniciamos un recorrido regional con nuestros corresponsales, con las noticias de las ciudades y de los departamentos. Ahí están preparados ya en pantalla. Saludamos a esta hora en Medellín a Sara Gudelo, a Camilo Santos en Bucaramanga, en Cali Diego Candelo, Ivonne Salamanca está en Cartagena y en Barranquilla los buenos días para Bernardo Zanabria. Vamos a iniciar en la capital antioqueña por esa detonación en el sector de Loreto que generó alarma entre los habitantes y que derribó una torre de energía de EPM. Sara, están investigando si este es un ataque de las disidencias de las FARC, porque después en el lugar apareció una bandera alusiva a ellos. Y hasta allá, hasta Loreto, se trasladó usted con los detalles. Buenos días. Isabela, televidentes, buenos días. Sí, aquí estamos específicamente, este es el barrio Loreto en el centro oriente de Medellín. Estamos justamente en el puente de la Asomadera, unos metros más adelante de lo que ustedes están viendo en este momento en pantalla. Fue donde ocurrieron los hechos. Ahí incluso estamos viendo personal del ejército, también de antiexplosivos y de la policía controlando la situación, porque lo que sabemos hasta este momento es que habría otros 2 explosivos
explosivos en las torres de energía que están ahí justamente instaladas y que se pueden ver más o menos desde esta distancia, y por eso en este momento la vía está cerrada. No hay paso en el puente de la Asomadera, que es el tramo que conecta Loreto con la avenida Las Palmas. Precisamente esta situación se presentó a las 8 de la noche de este miércoles. Hay 200 millones de pesos de recompensa a quien dé información sobre quién pudo instalar estos explosivos. Los primeros avances investigativos indican que se trataría de una posible retaliación de la estructura del Frente 36 de las disidencias, donde fueron abatidos 4 de sus integrantes. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ha ofrecido 200 millones de pesos como una recompensa a quienes nos den información que permita la captura y la judicialización de los responsables, tanto materiales como intelectuales, de este acto cobarde y terrorista. Como lo estaban diciendo ahí las autoridades, televidentes y Sara están presumiendo que es un atentado en respuesta de las disidencias porque abatieron a los supuestos responsables de la muerte de los 13 policías en el municipio de Amalfi. Recuerden ustedes cuando derribaron un helicóptero de la policía. Sara, las autoridades están yéndose por esa hipótesis. Profundicemos ahí, por favor. Mire, Isabela, lo que pasa es que este ataque o esta dada de baja de alias Guillermino, que sería uno de los presuntos responsables del asesinato de los 13 policías en Amalfi, se conoció a eso de las 5 de la tarde y fue aquí, en este punto, en donde ocurrieron estos explosivos o este atentado en la ciudad de Medellín, en donde encontraron una bandera alusiva a las FARC, al Frente 36 de las FARC, y por eso las autoridades creen que podría ser en retaliación a la dada de baja de alias Guillermino, Jorge Iván Salazar. Estamos hablando de él. Lo que dicen las autoridades es que él sería el presunto responsable del asesinato de estos policías porque fue quien adecuó el campo minado en donde fallecieron. Por supuesto, aquí estaremos atentos a cómo avanza esta situación. Hay un consejo de seguridad que liderarán el gobernador de Antioquia y también el alcalde de Medellín. 200 millones de pesos de recompensa está ofreciendo la alcaldía de Medellín precisamente a quien dé información sobre quién pudo instalar estos artefactos explosivos en la torre de energía. Una de ellas se derribó, se cayó, pero por fortuna no se registraron personas lesionadas y además el fluido eléctrico tampoco estuvo afectado. Aquí continuaremos acompañando a los habitantes de este barrio del centro oriente de Medellín. Ustedes tienen más noticias. Sara, muchísimas gracias. Lo que sí quedó fue el susto, porque además este es un barrio muy concurrido, muy cercano, de hecho, al túnel de Oriente, que es donde ustedes llegan después de aterrizar en el aeropuerto de Río Negro. Ahora nos vamos al departamento de Santander. Lo que denuncia el gobernador de ese territorio es muy grave. Está hablando de amenazas en contra de su vida y la de su familia a través de redes sociales. De hecho, Camilo, están investigando uno de esos perfiles que le está profiriendo amenazas. Adelante con los detalles. Lisa, televidentes, así es. Mire, el gobernador del departamento de Santander hace muy pocas horas ha manifestado justamente que se adelanta ese proceso investigativo para saber cuál es la persona que está detrás de este perfil, el cual está siendo empleado para realizar dichas amenazas bastante fuertes, hay que decirlo. En una de ellas, inclusive dicen que cuáles serían las flores que se deben llevar para el funeral del gobernador. Estos mensajes van directamente a la señora esposa del mismo. Ha manifestado él que pues se encuentra en estos momentos tranquilo debido al esquema de seguridad que tiene, pero que ya se adelanta una fuerte investigación para saber quién es esta persona. Esto fue lo que dijo el mandatario del departamento de Santander. Hay un sujeto que estamos investigando con la policía de quién se trata, de dónde es, que amenaza, pues haciendo alusión al caso de Miguel Uribe, diciendo que escojan las flores para el entierro, que qué tipo de flores quieren, que letrero en la tumba. Miren, es que lo que también ha dicho el gobernador es que se adelanta la investigación para saber de dónde o qué originó este tipo de mensajes. Hay que tener en cuenta que al principio pues esta persona estaba manifestándole por una decisión que habría tomado la gobernación del departamento de Santander y finalmente pues llevaron estas fuertes palabras. Nosotros continuaremos con esta investigación. Isa, usted tiene más de noticias, RCN. Gracias, Camilo. ¿Quién duerme tranquilo así con esas amenazas en su teléfono? Nos preocupa mucho lo que pasa en el país. Entonces, estas amenazas contra el gobernador de Santander y también
También en Valle del Cauca, hoy en el municipio de Pradera, están despidiendo a su secretario de gobierno, asesinado en pleno centro del municipio. 2 personas más resultaron heridas en el atentado y en este momento siguen hospitalizadas. Diego, ¿algún avance en esa investigación? Porque están buscando a los responsables. Adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Pues mire, las autoridades avanzan con esas imágenes de las cámaras de seguridad haciendo toda la labor para lograr identificar a estas personas. Entre tanto, anoche llegó el cuerpo de José Dorian Jiménez a Pradera. Había sido llevado a Palmira a la unidad de medicina, ciencias forenses, para hacer todo el respectivo proceso que hacen las autoridades. Volvió el cuerpo ahí y hoy se espera que se adelanten las honras fúnebres, inicie la velación y mañana serían las exequias del secretario de gobierno. Él andaba por las calles normalmente, él andaba en su carro solo, él iba y visitaba a una persona, iban a los eventos, en fin. También hizo parte de José de los medios de comunicación. Sin nada que temer, así se movía José Dorian Jiménez, el secretario de gobierno asesinado en Pradera, por las calles de su municipio. Lo único que nosotros exigimos como familia es que se haga justicia, que las autoridades empleen toda la logística para dar con la captura de esas personas que acabaron con la vida de José Dorian. 4 grupos especiales de investigación avanzan en Pradera y municipios cercanos para dar con el hombre que disparó contra el funcionario, el conductor de la moto en la que escapó y los autores intelectuales del crimen. La recompensa es de 100 millones de pesos por información de los responsables del asesinato del funcionario. La familia de José Dorian Jiménez está pidiendo, por supuesto, justicia, y en la conversación que tuvimos ayer con uno de sus tíos, con don Obeimar, pues nos contaba precisamente también su paso por los medios de comunicación. Ahí fue donde empezó toda su labor por la comunidad, ahí en el municipio de Pradera, el secretario de gobierno. Seguiremos aquí atentos a esta información, a esta noticia que se genera ahí en el municipio de Pradera, Isabela. Mucha tristeza hay allá y también por estos lados. 5:51 de la mañana, empeora cada día que pasa la crisis humanitaria en el sur de Bolívar. Además de los ataques contra la fuerza pública, las amenazas del ELN también están dirigidas a la población que está en las zonas rurales. Y a la cabecera municipal de Arenal están llegando, Ivonne, familias desplazadas con mucho miedo. Adelante. Buenos días, pues es muy complicado, por lo menos 620 personas ya se cuentan en el casco urbano de Arenal del sur del departamento de Bolívar. Hay que decir que los alcaldes municipales y el gobierno departamental han dicho en muchas oportunidades que lo que ocurre en el sur del departamento sobrepasa sus capacidades institucionales, que han pedido múltiples oportunidades también ayuda del gobierno nacional y lo que se ha hecho hasta el momento es insuficiente. Hay que decir que además del fenómeno de desplazamiento, muchos de los campesinos que regresan a sus territorios se tienen que encontrar con campos minados. La guerra entre los dos bandos los llevan a ellos a minar, a sembrar una cantidad de minas antipersonales, los cuales nos están colocando en peligro. Es la angustia de los cientos de desplazados que al darse el retorno a sus tierras no podrían llegar a sus casas porque los grupos armados en disputa minaron todos sus predios. También fui víctima de eso, también de las bombas y de los minados que se siembran. Unos animalitos que tenía pues también cayeron ahí lastimosamente. El último de ellos en Arenal del Sur, en donde seguimos validando cuál fue el motivo que llevó al ELN a amenazar a 2 poblaciones que no tienen ningún tipo de interés ni estratégico, ni militar, ni económico para ellos. A la cabecera municipal de Arenal siguen llegando desplazados, acrecentándose la emergencia humanitaria, porque hasta la fecha no ha llegado el apoyo del gobierno nacional. En 3 oportunidades por temas de agenda del ministro de Defensa ha sido necesario cancelar el Consejo de Seguridad que ha sido programado con los alcaldes de los diferentes municipios afectados. Aún están esperando una nueva fecha. La información con la que amanece el departamento de Bolívar. Ivonne, muchísimas gracias. 5:53 y nos vamos para Barranquilla. Un grave caso de violencia escolar se registró a través de redes sociales. Gracias a un video fue que se vio como 2 adolescentes se pusieron a pelear afuera de una institución educativa. Desde Noticias RCN hacemos un llamado a la tolerancia. Por fortuna no terminó en una tragedia, Bernie, pero esto se puede ir muy hondo. Adelante.
Hola, ¿qué tal, Isa? Muy buenos días. Es la gran preocupación de las autoridades porque cada vez son más recurrentes los videos que circulan por redes sociales de los enfrentamientos a golpes por parte de jóvenes estudiantes de diferentes instituciones educativas de Barranquilla. En esta oportunidad fue en el sur de la ciudad. 2 mujeres que se transan a golpes de una institución educativa, esto en el sector del barrio Las Nieves, y que las autoridades ya comienzan a trabajar el tema. Parece un caso de matoneo o lo que llaman ahora bullying, y que se registra en este sector. Un grupo interinstitucional de la Secretaría de Educación, aparte de rechazar el hecho, comenzó la intervención para evitar que estas peleas, estos enfrentamientos se vuelvan a registrar. Inmediatamente activamos la ruta de convivencia escolar. Hoy se encuentran en nuestro colegio Policía de Infancia, Convivencia Escolar, Salud y todos los organismos que trabajamos de manera coordinada. Esto no corresponde a la calidad y al desempeño educativo de nuestra ciudad de Barranquilla. Las jóvenes protagonistas de este enfrentamiento ya son identificadas por las autoridades y hay un trabajo interinstitucional para evitar que esto se repita. Dice usted con más información. No, Bernie, qué horror. Y además, ¿sabe qué? Que ahora hay que ponerle mucha atención a los jóvenes porque las redes sociales los incitan a que por un like o por volverse virales hacen lo que sea, hasta incurrir en peleas así. 5:55 de la mañana. Continuamos aquí con más noticias. Miren, lo que debía ser un día de descanso, un día de diversión en Meta, terminó en una tragedia. Una creciente súbita en el río Cumaral arrastró a 11 bañistas, entre ellos varios menores de edad. A 7 personas las rescataron con vida gracias a una rápida reacción de los organismos de socorro. Pero la tragedia hoy nos deja 2 víctimas mortales y una angustia que continúa, que se perpetúa porque todavía están buscando a 2 niños, a 2 pequeños que están desaparecidos. De las 11 personas, 7 fueron rescatadas con vida, 2 fueron prácticamente desaparecidas en estos momentos, y 2 personas más, entre ellas una señora y un menor de edad, no contaron con la misma suerte y perdieron la vida. Hola, aquí están las claves para vivir en equilibrio y las 3 de hoy nos van a ayudar a fortalecer la autoconfianza para avanzar en la vida. La autoconfianza es la base para atrevernos a dar pasos hacia lo que deseamos. Sin ella las dudas nos paralizan, con ella incluso los errores se convierten en aprendizaje. Confiar en nosotros mismos nos da fuerza para seguir, adaptarnos y crecer en cualquier circunstancia. No se trata de no sentir miedo, sino de elegir no quedarnos detenidos por cuenta de él. Y para esto nuestra primera clave de hoy nos invita a reconocer nuestros logros. Hagamos una lista de esos momentos en los que superamos algo que parecía difícil y volvamos a esa lista las veces que sea necesario. La segunda clave nos dice que cuidemos lo que nos decimos constantemente. Hay que sustituir los pensamientos críticos por palabras de aliento realista, como estoy aprendiendo, puedo mejorar. Y la tercera clave nos dice que actuemos a pesar del miedo. La confianza crece cuando nos atrevemos a dar pasos, aunque no tengamos todas las certezas. Cuando confiamos en nosotros mismos, el camino deja de ser una amenaza y se convierte en una oportunidad para descubrir de lo que somos capaces. Que tengan un excelente día y recuerden nuestra cita el próximo martes aquí en Noticias RCN. A Clara, muchas gracias y démosle la bienvenida al padre Walter Zapata y a sus momentos de fe. Muy buenos días, apreciados televidentes. Para estos días de amor y amistad les traigo este mensaje del libro Mi Mensajero. ¿De qué te quejas? Estoy cansado de trabajar y de ver a las mismas gentes. Camino a mi trabajo todos los días, llego a mi casa y sirvo la misma comida para cenar. Voy a entrar al baño y mi hija de apenas año y medio no me deja porque quiere jugar conmigo. No entiende que estoy cansado. Mi padre también me molesta algunas veces y entre clientes, esposa, padre, hija me vuelven loco. Quiero paz. Lo único bueno es el sueño, pues al cerrar los ojos encuentro un gran alivio de olvidarme de todo y de todos. Hola, vengo por ti. ¿Quién eres? ¿Cómo entraste? Me manda Dios por ti. Dice que escuchó tus quejas y tienes razón. Es hora de descansar. Eso no es posible. Para eso tendría que estar. Así es, lo estás. Ya no te preocuparás por ver a las mismas gentes, ni de aguantar a tu esposa con sus mismos guisos, ni a tu pequeña hija que te moleste, ni escucharás los consejos de tu padre.
pero ¿qué va a pasar con todo? Con mi trabajo, con mi familia. No te preocupes, en tu empresa ya contrataron a otra persona para ocupar tu puesto. Y por cierto, está muy feliz porque no tenía trabajo. Y mi esposa y mi bebé. A tu esposa le fue dado un hombre que la quiere, la respeta y admira por sus cualidades. Además acepta con gusto todos los guisos sin reclamarle nada. Se preocupa mucho por tu hija y la quiere como si fuera de él. Y por muy cansado que siempre llega del trabajo, le dedica tiempo para jugar con ella, siendo muy felices. No puedo estar muerto, lo siento, la decisión ya fue tomada, pero eso significa que jamás volvería a besar la mejilla de mi bebé, ni a decirle te amo a mi esposa, ni a darle un abrazo a mi padre. No quiero morir, quiero vivir, envejecer junto a mi esposa, no quiero morir todavía. Pero es lo que querías, descansar. Ahora ya tienes tu descanso eterno. Duerme para siempre. No quiero, por favor, Dios. ¿Qué te pasa, amor? ¿Tienes una pesadilla? Dijo mi esposa despertándome. No fue una pesadilla. Fue otra oportunidad para disfrutar de ti, de mi bebé, de todo lo que Dios creó. ¿Sabes? Estando muerto ya nada puedes hacer y estando vivo puedes disfrutarlo todo. Qué bello es vivir. Que el Señor los bendiga y los guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y se les quiere con el corazón. Yo nunca me he podido quejar porque uno de los dichos de mi papá toda la vida ha sido cuando se muera va a descansar. Así que padre Walter, muchísimas gracias. 6 de la mañana en punto, avanza nuestra primera emisión y nos vamos a los titulares de las principales noticias. Llegó el tren, los 6 primeros vagones del metro de Bogotá ingresaron esta mañana a la capital y ya se encuentran aquí, dentro del patio taller en la localidad de Bosa. Recorrieron más de 1000 kilómetros por carretera desde Cartagena y en Noticias RCN le hicimos seguimiento paso a paso de esta travesía. Ahora vienen las pruebas técnicas. Es el primer tren de los 30 que tendrá la línea 1. El proyecto del Metro de Bogotá se siente cada vez más real. Crece la preocupación de las familias que habitan en la zona del derrumbe en el kilómetro 18 de la vía Bogotá-Villavicencio. Por el momento son 3 las familias evacuadas en la zona rural de Chipaque y ya son 5 días de cierre. Los precios del plátano y la yuca suben como consecuencia del cierre en la vía al llano. En Corabastos cambiaron la programación de llegada de camiones como plan de contingencia. 200 millones de pesos de recompensa es lo que ofrecen las autoridades en Medellín a quien dé información sobre los presuntos responsables de los atentados en las últimas horas. Las primeras hipótesis dicen que sería una retaliación del Frente 36 de las FARC. En Valle del Cauca, Pradera despide al secretario de Gobierno José Dorian Jiménez, mientras su familia exige justicia. 4 grupos especiales de las autoridades avanzan en la investigación para dar con los responsables del ataque. Más familias sufren por la violencia en Colombia. En Huila y Boyacá, padres y hermanos de los soldados asesinados por el ELN en norte de Santander y Bolívar, en medio del dolor, claman por el fin del conflicto. Estamos con nuestra fuerza pública. Hoy, cuando se cumple un mes de la muerte de Miguel Uribe Turbay, asesinado en Bogotá, el Parlamento Europeo está votando una resolución de rechazo a la violencia política y a los recientes actos terroristas en Colombia. El texto propuesto cuestiona al presidente Gustavo Petro por sus acercamientos dentro de la llamada paz total con los grupos criminales y además pide declarar al Cartel de los Soles como grupo terrorista al considerar que desde Venezuela el narcotráfico desestabiliza a Colombia.
Definitivamente, qué travesía. Los bogotanos y los que vivimos en esta ciudad, como yo que soy paisa, que nos recibe siempre a todos, estamos muy felices. Es una realidad, llegó ese primer tren del metro de la capital. Los vagones entraron en la madrugada por la calle 13. Recordemos un poco ese recorrido que hicieron porque ha sido bien largo. Empezó Televidentes el pasado 5 de septiembre y se prolongó por más de 1000 kilómetros. Y esto incluyó algunos tramos como Cartagena a Barranquilla con 140 kilómetros y después de Barranquilla hasta Aguachica el 6 de septiembre que fueron 530 kilómetros de trayecto. De allí la ruta continuó con otros 195 kilómetros entre Aguachica y Barrancabermeja. Después otros 225 kilómetros hasta que llegaron a Puerto Libre el 8 de septiembre. Terminó esa caravana en Villeta y de ahí comienza un recorrido de 78 kilómetros hasta Siberia. Ay, yo sé, todos esos puntos por los que tuvieron que pasar para finalmente ingresar a Bogotá y llegar hasta el patio taller que queda en Bosa. Ahí qué va a pasar, los van a ensamblar y los van a poner a prueba. Precisamente esas pruebas van a ser estáticas y dinámicas. Y van a decir ustedes, pues ¿cómo? Es que ya tienen una pista instalada de más de 900 metros donde van a hacer las pruebas de movilidad. Hay que tener en cuenta que aunque ya fueron sometidos a rigurosos ensayos allá en China antes de mandarlos, porque imagínense si no, Efra, donde los hubieran mandado sin esas pruebas, de todas maneras aquí tienen que superar nuevas validaciones antes de que puedan rodar sobre ese viaducto. Efra, por fin, yo creo que usted está más feliz que cualquier bogotano, que cualquiera que viva en esta ciudad, porque acompañó la salida desde Cartagena como a unos 30 kilómetros por hora todos los días. ¿Está cansado? Isa, ¿qué tal? Pues le cuento que muy cansado, pero la felicidad, la alegría, el ánimo de ver cómo progresa nuestra ciudad sobrepasa cualquier posibilidad de cansancio, porque nosotros hemos recorrido este metro con mucha energía, con mucha alegría, para traerles a ustedes paso a paso el desarrollo de esos más de 1000 kilómetros que recorrió esta travesía que comenzó en el puerto de Cartagena. Bueno, en realidad comenzó pues en la ciudad de Changchun, se prolongó luego de 15.000 kilómetros a través del Océano Pacífico, llegó a Cartagena y luego sí comenzó ese recorrido hasta acá, hasta llegar acá al patio taller. Este patio taller aquí, miren ustedes, pudimos aquí, gracias a nuestro dron, llegar hasta donde están los metros. Hay 5 metros que están en estos momentos todavía originales como llegaron en ese recorrido. Hay un metro que está siendo preparado para un evento especial que se va a realizar hoy más tarde, con alcalde a bordo, por supuesto, con el gerente del metro, con todas las personas que han tenido que ver con el desarrollo de este sistema de transporte masivo que sin duda va a revolucionar el transporte en la capital de la República. Más de 80 años, casi un siglo de promesas incumplidas, alcaldes que venían, prometían, toda clase de políticos, concejales que ya lo iban a hacer, hasta que por fin, ahora sí, el metro en Bogotá es una realidad. Les queremos compartir cómo fue esa llegada luego de haber arribado al sector de Siberia para transportarlo hasta acá, hasta el patio taller. Shirley Salazar, mi compañera, estuvo trasnochando toda esa jornada hasta que los trenes llegaron acá donde ustedes los están viendo, en el patio taller, y desde donde partirán a prestar servicio a la capital. Equipos de movilidad y logística ultimaron detalles para el recorrido desde Siberia en Cundinamarca. Hacemos el retorno en el romboy de la salida hacia la Mesa, Mondoñedo. Traer el primer vagón del metro de Bogotá, un sueño hecho realidad para Bogotá y para toda Colombia. Ajustes previos en puentes por la altura de los vagones y maniobras cuidadosas en las curvas. Es un orgullo para uno y para mi familia, para los hijos.
El desplazamiento siempre fue fuertemente escoltado. En Funza, bomberos y curiosos, sin importar el frío, esperaron el paso de la comitiva. Realmente este es un hito para Bogotá y queremos tener la primera imagen y el impacto que va a tener aquí en Bogotá los primeros vagones del metro. Es la 1 de la madrugada del 11 de septiembre de 2025. La espera terminó. Los 6 vagones del primer tren del metro de Bogotá ingresan a la ciudad por la calle 13 en el occidente de Bogotá. Ejército y policía acompañan la caravana, abren paso vehicular para evitar cualquier contratiempo. Día histórico para Bogotá. El trayecto final fue por la avenida Ciudad de Cali y la Guayacanes. Obligó a cierres y desvíos en algunos tramos para facilitar la movilidad del tren traído desde China. Es una novedad para nosotros los capitalinos. Contento viendo el progreso que está teniendo la ciudad. El traslado del tren culminó aquí en el patio taller ubicado en la localidad de Bosa. Ahora continuarán con el proceso de ensamblaje y las primeras pruebas técnicas. En el patio taller serán sometidos a estrictos protocolos de seguridad antes de entrar en servicio. Yo no pensé pues que de verdad me alcanzaban mis ojos a verlos llegar, pero es una alegría muy grande, hermosa, le hace llorar a uno. En menos de un año llegarán a la capital 30 trenes, cada uno con capacidad para transportar 1.800 pasajeros. El metro de Bogotá, un sueño que cada vez es más real. ¡Qué felicidad! Y a Shirley le tocó esa trasnochada, pero le tocó con una sonrisa. Efra, y a usted le tocó desde Changchun, si lo pronunció bien, pero me acuerdo que usted se fue hasta China, mejor dicho, usted este recorrido no lo ha seguido desde Cartagena, lo ha seguido desde China. Así que nadie mejor que usted sabe qué sigue ahora. Pues sí, le cuento, aquí siguen varias cosas. Mi querida Isa, hay que terminar la infraestructura que ya va muy avanzada, va por encima del 60%. Luego hay que trabajarle en el complejo electrónico. Recordemos que el tren va a ser eléctrico, eso en cuanto a la infraestructura. Y como lo mencionaba Isa más adelante y lo recordó Shirley en la nota que acabamos de ver, pues hay que mostrar también el desarrollo y las pruebas de esos metros en esos 900 metros que hay dentro del patio taller. En nuestro siguiente informe les queremos mostrar también algunos detalles adicionales de lo que continúa, de lo que sigue en el metro de Bogotá, mientras ustedes tienen la oportunidad de ver este metro, esta belleza de metro, que repetimos, sí, Isa, en Changchun, China, ahí fue donde se construyó y ahora pues va a rodar en las calles bogotanas. Queremos que ustedes observen este metro, que en algún tiempo van a comenzar las pruebas, incluso no solo dentro del taller, de patio taller. El próximo año comenzarán pruebas a rodar a lo largo de algunos kilómetros del viaducto que ya está construido, para que los ciudadanos ya se vayan familiarizando con nuestro metro, el metro de la capital de la República. La caravana de los primeros vagones tuvo el acompañamiento del Ejército y la Policía Nacional. Para el traslado del tren se cubrió todo el sistema eléctrico con mallas y capas especiales de protección contra el polvo y la lluvia. Para el viaje desde el puerto de Cartagena a Bogotá, tuvo más de 1.000 kilómetros de recorrido hasta el patio taller ubicado en la localidad de Bosa, corazón del proyecto de infraestructura de movilidad más importante del país. En el patio taller iniciará el ensamblaje del metro y las primeras pruebas estáticas y dinámicas en la pista de pruebas de 905 metros de extensión. Además, realizarán las pruebas técnicas de rodaje en el viaducto para verificar el rendimiento, el comportamiento en las curvas, evaluar distancias y condiciones de seguridad, así como la simulación con pasajeros en movimiento. En total, se tiene previsto que lleguen desde China 30 trenes y que en octubre de 2026 esté la flotilla completa de la primera línea del metro de Bogotá.
Muy bien, espero que con este informe ustedes hayan quedado muy empapados de lo que sucede y sucederá con el metro. Por ahora les cuento, un poco más adelante, como en una hora, va a llegar el alcalde Galán, van a llegar personalidades para tener una ceremonia de recibimiento a esta caravana de los 6 primeros vagones. Eso será aquí, dentro del patio taller, en la localidad de Osa. Por supuesto, nosotros los llevaremos a ustedes para que no se pierdan ningún detalle de esta ceremonia de la llegada de los 6 primeros vagones del Metro de Bogotá. Efra, muchas gracias a usted y a todos nuestros periodistas de Bogotá, porque gracias a ese trabajo incansable es que no nos hemos perdido ni un solo minuto de lo que ha sucedido con el metro de Bogotá, que es el metro de todos. 6 de la mañana, 15 minutos, hacemos un cambio de tema porque nosotros estamos muy atentos a lo que ocurre en la vía al Llano. 5 días de cierre. Están avanzando esas labores de limpieza y de recolección de material en el kilómetro 18, pero recuerden que está difícil, es mucho. Es inminente además el riesgo que están corriendo algunas familias de las veredas de la parte alta en esa zona de Chipaque. Miren, nuestros periodistas están en todos los puntos importantes. Jason en la vía al Llano, desde el lado de Villavicencio vemos allá a James Almanza, y en Corabastos, donde ya comienzan a escasear algunos alimentos por este cierre de la vía, está Lisa Díaz. Jason, comienzo con usted, al tanto de los trabajos allá cada minuto. Isa, muy buenos días para usted, para todos nuestros televidentes. Nos hemos acercado a la parte en donde está de raíz el deslizamiento aquí en el kilómetro 18. Ustedes lo están viendo, la gran cantidad de tierra que aún permanece y la montaña enorme que se ve sobre la vía. Hay que mencionar que esos trabajos de limpieza y remoción en este punto han sido suspendidos, se suspendieron desde ayer por el riesgo inminente de colapso total de la montaña, de la vereda Caraza, que queda en la parte superior del kilómetro 18 y donde habitan familias. Durante años, décadas han estado los campesinos en este sector y mencionan por lo menos que hace 40 años se había generado un hecho similar, pero no esperaban que volviera a suceder y esto les ha afectado y cambiado su vida de gran manera. Estos trabajos están suspendidos justamente porque, pues en efecto, lo que han dicho es que el riesgo pues es latente y por ahora se concentra toda la maquinaria que estaba en este sector en adecuar la vía alterna, la vía antigua, para que pueda ser rehabilitada. Pero mire, hablamos con la alcaldesa de Chipaque, que justamente hizo esa alerta, esa alarma de que la vereda está en riesgo de colapso, y esto fue lo que nos mencionó. La crítica situación de emergencia por deslizamientos en la vereda Caraza obligó a las autoridades municipales en Chipaque a solicitar la detención de limpieza y remoción de tierra en el kilómetro 18. A medida que el concesionario estuvo limpiando la vía, nos encontramos en que se iba corriendo muchísimo el terreno. Son 3 familias reubicadas y otras 10 más en riesgo. Se cayeron las líneas de alta tensión. Por eso nos encontramos también sin servicio eléctrico, porque parte de esas líneas conducían a la red eléctrica también del municipio de Chipaque. La afectación del cierre también está atacando a los empresarios de la región. Digamos que Chipaque es exportador de hierbas aromáticas, entonces tenemos que ayudar a nuestros campesinos. Se sigue en comité de emergencia entre autoridades para determinar técnicamente cuál es la mejor forma de atacar el derrumbe sin generar repercusiones en las veredas cercanas. Mire, qué difícil situación para estos campesinos allí en el sector. Pero mire, otra de las noticias es lo que venía ocurriendo en la transversal del Cusiana, mientras ustedes observan lo que ocurre a esta hora y la magnitud del derrumbe. Y es que después de cerca de 20 horas de bloqueo allí en la transversal del Cusiana, la vía alterna al Llano, pues fue habilitada. Esto ocurrió anoche, ya hay paso normal. Había un bloqueo por parte de los transportadores inconformes porque la resolución del Ministerio o del Invías restringía la movilidad de los vehículos de 28 y 32 toneladas en este corredor. Pues allí, en medio de esos diálogos que se da entre las autoridades y los transportadores de carga, pues se habilita este importante corredor. Recordemos que la otra opción vial sigue siendo la transversal del Cisga y por allí continúan algunas restricciones o las restricciones de las autoridades de vehículos con más de 16 toneladas. Mire, otros que están preocupados también son los transportadores de gas y allí la agremiación Agrengas ha hecho un llamado también a las autoridades a solucionar de manera urgente esta problemática de la vía al Llano. Si no, pues
empezará a verse un incremento del 4 al 11% allí en este tema del gas que se lleva a comercios, colegios y también a viviendas. Pues justamente esto fue lo que nos dijo la directora ejecutiva de Agringas. El 37% del producto proviene de las fuentes de Cusiana, Cupiagua y Termoyopal, producto que depende exclusivamente de la vía al llano para ser transportada desde los puntos de producción hasta los usuarios. Esto porque la vía Pajarito se encuentra con restricciones desde junio del año pasado. Mire la situación que se genera aquí en el kilómetro 18 de la vía Bogotá-Villavicencio. Estaremos muy atentos a estos trabajos que continúen para habilitar la vía alterna que podría estar cerrada hasta 72 horas. Estamos muy atentos a esos trabajos. Ustedes tienen más información, por supuesto, en estudio. Gracias, Jason. Todo Colombia está atento a esa remoción de material y a las adecuaciones de la vía alterna. Los efectos definitivamente son tremendos. Más de 400 familias del gremio de transporte especial están en vilo. Mientras tanto, están pidiendo que les activen rutas alternas para que ellos puedan movilizar a trabajadores, a estudiantes, hasta pacientes que necesitan llegar a Bogotá o a Villavicencio. James, desde el lado de Villavicencio, adelante. Hola Isa, televidentes, buenos días. Así es, pues este es uno de los gremios que ha resultado también bastante afectado luego de 5 días de cierre de la vía al llano. Lo decía usted, 400 familias afectadas, pero advierten que no solo son las familias, sino son todos sus usuarios, estudiantes, pacientes que se dirigen a diferentes citas médicas a Bogotá y también algunos trabajadores de la industria petrolera. Les voy a mostrar qué es lo que está pasando en la vía al llano y quiero contarles, mire, esto no estaba pasando. Aquí no había trancón en este kilómetro 86 porque pues es muy arriba el cierre en el kilómetro 18 y las personas sabían que no podían llegar a este punto. Están llegando porque pasa lo mismo que pasa con los del servicio de transporte, que saben que hay unas vías alternas por Cundinamarca, pero en este momento la concesión y la policía no está permitiendo esos pasos por los municipios de Chochí y por el municipio de Une. Ya se cumplen 5 días de cierre de la principal arteria económica de los llanos y los impactos económicos se tornan más críticos. El gremio del transporte especial advierte que más de 400 familias están en vilo por el cese absoluto de sus operaciones. Estamos llevados del berraco porque llevamos ya más de 4 días sin poder movilizarnos, sin poder hacer el ejercicio del transporte que me corresponde a mí como conductor. Piden a la concesión y a las autoridades que habiliten las rutas alternas entre municipios de Cundinamarca para conectar a usuarios entre Bogotá y Villavicencio en menos de 5 horas. Podemos viajar por Choachí a salir a Bogotá o podemos salir por Guatec, por Une a salir a Bogotá. Nosotros ya hicimos el ejercicio, nos gastamos 5 horas. El drama no es solo para los integrantes del gremio. Los vehículos que usualmente movilizan a trabajadores, estudiantes y pacientes permanecen parqueados, afectando a miles de usuarios. Mire, lo que dicen desde la concesión, y lo ha dicho también Jason en todas estas diferentes emisiones, es que mañana o el sábado podría quedar habilitado transitoriamente un corredor, pues están echando capa asfáltica sobre 1.3 kilómetros que bordea este sitio del derrumbe para que pueda darse una apertura provisional de este importante corredor vial. Por ahora es toda la información desde la vía al llano, kilómetro 86. Ustedes tienen mucha más información en Noticias RCN. Buenos días, Isa. Gracias, James. Pues también es importante que escuchen a los transportadores, porque ahí lo veíamos, ellos ya hicieron el ejercicio, ya saben por dónde llegar, ya saben cuánto se demoran en hacerlo. Y nos vamos ahora para la central de alimentos de Corabastos, en el suroccidente de Bogotá. Lisa, sabemos que algunos alimentos ya los tuvieron que subir de precio, pero que están también con algunos planes de contingencia para que no se pongan más costosos esos y otros. ¿Qué ha podido averiguar usted hablando allá con los comerciantes? Adelante. Isa, buenos días para usted y para todos los televidentes. Pues mire, pese al cierre de la vía al llano, Corabastos sigue recibiendo los productos fundamentales para la canasta familiar. Desde esta región pues provienen alimentos como es el plátano, la yuca, el maracuyá, la papaya, el aguacate y la piña. Lo que nos dice Corabastos es que sí se ha reducido un poco el tema del abastecimiento en cuanto al tema del plátano, eso en un 15.3% y la yuca en un 47.1%. Mauricio Cedeño es el subgerente comercial de aquí de Corabastos. Bienvenido a Noticias RCN. Y cuéntenos cuál es ese plan precisamente ante este cierre de la vía y que pues ya genera preocupación. Bueno, buenos días a todos. En el ejercicio del cierre de la vía al llano por el derrumbe, lo que hemos hecho nuestro departamento de logística es flexibilizar el tema de los horarios. Aquellos conductores que dan la vuelta por el Cisga simplemente nos van avisando, ellos llegan y ya el personal de seguridad sabe cómo actuar.
cómo darles ingreso y todo para que se pueda comercializar de manera normal. Es así que, por ejemplo, hoy entraron 54 viajes de plátano con 432 toneladas, de yuca 27 viajes con 161 toneladas y los precios pues están estables, gracias a Dios. O sea, hoy no hay afectación en el abastecimiento, un poco demorado, y tú puedes apreciar que digamos que hay unos productos que llegan un poco ya de pronto deteriorados o algo, pero se clasifican y ya porque son 7 horas más de viaje. Mauricio, muchísimas gracias por estar en Noticias RCN. Pues mire, según Fenalco, ha asegurado que los precios pues han empezado a aumentar. Esto es entre un 25% y un 40%. Pero lo importante que hay que mencionar aquí es que todavía no se genera un desabastecimiento. Por fortuna no tenemos desabastecimiento en Bogotá, aunque se empiezan a ver incrementos en algunos productos como plátano, yuca, piña, maracuyá, que ya tienen incrementos que en ocasiones pueden superar inclusive el 25%. Por fortuna, el trabajo que está haciendo el gobierno departamental es muy consciente, con todo el interés de poder solucionar este tema lo antes posible. Isa, pues miren, nosotros seguiremos aquí desde Corabastos pendientes de cómo se va desarrollando esta jornada en cuanto a la llegada de estos alimentos. Toda la información sigue usted con más. Lisa Díaz Rincón, Noticias RCN. 6 de la mañana, 34 minutos. Gracias por seguir conectados con nosotros. Estamos en Noticias RCN con nuestra fuerza pública y acompañamos a las familias de los soldados asesinados por esos que no representan lo que somos, por esos violentos que tanto daño le hacen al país. Los seres queridos de los uniformados que perdieron la vida en Bolívar y norte de Santander piden justicia en medio de ese inmenso dolor que no se quita con nada. Desde Huila y Boyacá la pregunta es la misma. Yo no entiendo por qué estamos, como le dije hace un momento, en esta guerra absurda donde campesinos se matan con campesinos. Las familias de los soldados Yamit Araque y Daniel Felipe Muñoz sufren hoy el dolor de ser víctimas del conflicto armado. Porque tienen que caer soldados inocentes y pues ahora pues mi familia. Yamit era el menor de 3 hermanos, llevaba 10 años en el Catatumbo y fue asesinado en medio de combates con el ELN en Tibú. Daniel Felipe fue víctima de un ataque con drones cargados con explosivos en zona rural de San Isidro, en el sur de Bolívar. Ojalá tengan de parte del gobierno una ayuda, una defensa o algo que pare esta guerra tan tremenda. En ese mismo ataque fue asesinado el soldado Cristian Hernández. Noticias RCN, la FM, Radio 1, Alerta Bogotá, el diario La República, firmes con la democracia. Tribuna RCN. Esta vez el turno es para el precandidato Santiago Botero, quien en Noticias RCN habló de sus polémicas propuestas, alianzas y su postura en la política. Yo siento que cuando hablamos de outsider o no outsider, yo nunca me he catalogado así. Lo único que yo sí sé es un antipolítico. O sea, yo no tengo jefe político, no tengo jefe económico, no voy a trabajar con los partidos políticos, voy a trabajar es con los colombianos que tengan pasión, que quieran desarrollar al país. Más temprano estuvo en la FM. ¿Usted cree que tenía mi vida arreglada, que en vez de gastarme la plata que me va a gastar acá, me podía comprar un avión, un yate y vivir en cualquier parte del mundo, que estoy poniendo mi vida en riesgo, que si usted me hace una prueba de polígrafo y me pregunta, ¿usted quiere robarse el país? ¿Usted tiene intereses diferentes a que es traer justicia divina? Y también pasó por Radio 1, Alerta Bogotá y la FM con Alejandro Villegas. Cuando un presidente o un candidato presidencial dice que hay que darle un subsidio para ayudar a esas personas para que tengan una vejez digna, dicen que lo que queremos es populismo, porque la gente siente que el subsidio no es bueno para la sociedad. O sea, el que le regalen a uno no hace que nosotros seamos productivos. ¿Usted se considera como el Donald Trump criollo? No, yo no me siento ni Donald Trump ni Bukele. No, mira, ¿sabes qué? Recuerda que yo aquí estoy por Dios, o sea, aquí Dios me mandó a esto. Pero ¿cómo saber que usted es el auténtico Mesías sin un falso profeta? Pues yo le explico lo siguiente, que es importante. Cuando hay un falso profeta, yo creo que hay genuinamente una mentira desde la persona y hay un interés particular. Si usted quiere genuinamente estar seguro de eso, le pediría que traiga ya una prueba de polígrafo, hágame la pregunta. Y si sale diferente, yo me retiro de esta cosa. Lea este jueves la entrevista del precandidato en el diario La República. Esto es Tribuna RCN.
6:37 de la mañana, la construcción de un megacentro de almacenamiento de Colombina en el Centro Logístico Industrial del Pacífico, CLIP, generará 500 empleos directos y al menos 1.200 indirectos en el Valle del Cauca. Además, consolidará en un solo espacio las operaciones de 3 plantas de Colombina. Colombina avanza en el fortalecimiento de su presencia global desde el Pacífico. Por eso, de la mano de CLIP, Zona Franca, en Yotoco, Valle del Cauca, trabaja en un gran centro logístico muy cerca al puerto de Buenaventura. Recordemos que Colombina llega a más de 80 países en el mundo y obviamente eso requiere un esfuerzo logístico importante. En CLIP, Colombina concentrará la operación de 3 plantas en un radio de 140 kilómetros en un solo lugar. Facilitar los embarques hacia el exterior. Y de igual forma la mercancía que recibiremos, las materias primas que recibimos de muchas latitudes, las podemos consolidar y de igual forma maximizar el transporte, porque en los mismos carros que traen mercancía, también despachamos mercancía. La ubicación es perfecta para todos los que necesiten usar el puerto de Buenaventura de entrada y salida de mercancías. Adicionalmente, pues el tema del régimen franco, los beneficios municipales, es el mejor punto para estar ubicado. La nueva bodega se construirá siguiendo altos estándares de innovación, sostenibilidad e impacto social. Tener una empresa como Colombina, que está en el ranking de las 10 empresas más sostenibles de alimentos del mundo, va acorde a todos los principios que tiene CLIP. Esta alianza une a 2 compañías vallecaucanas para impulsar la competitividad de la región. Nosotros seguimos desarrollando los temas del día. Aquí en Noticias RCN seguimos al lado de los estudiantes del ICETEX. La cuota de sus créditos aumentó y muchos no tienen cómo pagarla. A otros ni siquiera les hicieron los giros o les aprobaron siquiera el crédito. Pero estos jóvenes podrían tener otra opción. Y para hablar sobre esa opción saludamos a Catherine Jubinao, representante a la Cámara. Catherine, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por este espacio y un saludo a toda la audiencia. Bueno, usted está promoviendo un proyecto que quiere transformar el ICETEX. De hecho, hace pocos días estuvo en entrevista con nuestro director de noticias, José Manuel Acevedo. Explíquenos un poco las bases de ese proyecto de transformación, por favor. Bueno, este es un proyecto de ley que busca generar alivios para cerca de 500.000 usuarios activos de créditos ICETEX en todo el país, pero en particular alivios para 234.000 jóvenes que están padeciendo la decisión del gobierno de Gustavo Petro, que les prometió alivios y les terminó fue recortando los subsidios a la tasa de interés, razón por la cual centenares de miles de jóvenes están viendo absolutamente desbordadas y disparadas sus cuotas. Este proyecto busca poner unos límites a las tasas de interés, entendiendo que el crédito educativo debe ser un crédito educativo social, ponerle topes al sobreendeudamiento, que los jóvenes que hoy por hoy terminan pagando 2 y 3 veces los que les presta el ICETEX, paguen máximo 1.5 veces. Que, por ejemplo, cuando no tienen trabajo, el ICETEX no les cobre las cuotas. Eso se llama el pago contingente al ingreso. Que ellos puedan pagar cuando tengan trabajo y que la cuota no supere más del 20% de su salario. Así como una política integral de condonaciones, por ejemplo, cuando tienen buen promedio académico, de subsidios de sostenimiento, que es algo que también se ha visto muy afectado por los recortes del gobierno, y una política que nos parece muy importante y es un programa de salud mental. Tenemos a los jóvenes del ICETEX muy afectados en este momento. Yo le pido al presidente Petro que entienda que con sus decisiones está ejerciendo violencia económica y psicológica contra miles de jóvenes en este país que ya no pueden más. Claro, representante, ¿quién va a estudiar con ese estrés encima de que no tiene ni siquiera cómo pagar o a veces ni siquiera cómo llegar hasta la universidad? Y uno escucha todos estos puntos y dice, ¿cómo no? ¿Quién le va a decir que no a los estudiantes para esos beneficios? Pero sabemos de hecho que el Ministerio de Hacienda emitió un concepto no favorable de este proyecto y usted está cuestionando ese concepto, por supuesto. Sí, vea, yo tengo que denunciar aquí que al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Educación y al mismo ICETEX se le hicieron 18 invitaciones, que lo sepan los jóvenes del ICETEX y todo el país, 18 invitaciones para que participaran en la construcción de la propuesta. Se le pidió en su momento al Ministerio de Hacienda el impacto fiscal, que hay que decir es mínimo, porque nosotros no estamos creando nuevas responsabilidades para el ICETEX, sino que simplemente se retomen las que ya hacía hasta el año pasado, 2024, con el presupuesto que ya tenía el año pasado, en 2024, que era de 3.8 billones de pesos. El Ministerio de Hacienda, que no apareció en 6 meses, apareció ayer. Vea usted,
a última hora, en la mitad del debate, mandando un anticoncepto fiscal. Es un concepto fiscal chimbo, que hace unas estimaciones absolutamente desfasadas. Parece que no se hubieran leído el proyecto. Y tengo la información, y esto es una denuncia pública que hago, personal del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Educación y del mismo ICETEX me contaron que estos conceptos los hicieron hace 2 días en la noche, corriendo con ningún otro objetivo que sabotear el proyecto. Aquí es el gobierno el enemigo de la reforma al ICETEX y fue el gobierno el que se la prometió a los jóvenes. Entonces aquí hay que hacerle un reclamo al gobierno. Hundieron su proyecto de ley de reforma estatutaria a la educación, porque simplemente no quisieron concertar con los partidos. Tienen dormida, este gobierno tiene dormida la reforma a la ley 30, que es la reforma que busca mayor presupuesto y recursos para la universidad pública. Sí. Y en 3 años no presentaron la reforma al ICETEX y ahora que la presentó el Congreso, entonces tampoco la dejan avanzar. Ni hacen ni dejan hacer. Esto es muy lamentable. Ni hacen ni dejan hacer. Una importante denuncia que escuchamos aquí de la representante de la Cámara, Catherine Jubinao, que está tratando de reformar el ICETEX, tratando de que nuestros jóvenes puedan estudiar, que tengan hasta cómo ir a la universidad. Representante, pues a este proyecto le queda entonces la aprobación. Esperamos que sus compañeros, por el bien de nuestros estudiantes, también quieran lo mejor para ellos. Un feliz día, gracias por acompañarnos. Yo le pido a los estudiantes, si me permites 30 segundos, le pido a los estudiantes, a los jóvenes del país, a los usuarios del ICETEX, que alcen su voz y que se hagan sentir. Ayer el pacto histórico básicamente dio a entender en la plenaria que ustedes no existían, que ustedes no tenían voz y que para rematar era cuestionable que ustedes se organizaran para movilizarse. Yo sí los invito a que se movilicen porque, claro, el presidente Petro sí le interesaba que los jóvenes se movilizaran para pedirles el voto, para llegar al poder. Pero ahora que están en el poder y tienen que cumplir las promesas, lo único que han hecho es traicionarlos. Esto es lo que le quita la esperanza en la política a los jóvenes del país. No le haga este daño a los jóvenes, presidente Petro. Gracias, representante. Un feliz día por los jóvenes del país. Se está impulsando esta reforma al ICETEX. 7 de la mañana, 5 minutos. Continuamos con la mesa ancha aquí en Noticias RCN. Julio, muy buenos días. Saludamos también a nuestro invitado de hoy, Javier Galaray. ¿Cómo amanece? Gracias por madrugar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, tenemos que hablar de la violencia en nuestro país, como raro, ¿no? Pero ahorita llega a lugares donde antes la gente dormía tranquila, a la ciudad, a los barrios, incluso que están cercanos a los estratos 5 y 6, a una vía importante como lo es la Avenida de Las Palmas en Medellín. Detonaron una torre de energía en el sector de La Asomadera el 17 de junio. Esto fue hace un par de meses y la gente quedó muy asustada, hubo apagón y esto vuelve a pasar ayer en un sector cercano también. Dicen, es un sector un poquito más abajo, ya llegando a San Diego, llegando casi que al centro de Medellín, y están diciendo que esto es una retaliación de las disidencias porque dieron de baja a 4 criminales que habrían estado involucrados en el asesinato de nuestros 13 policías en Amalfi. Más específicamente a uno de ellos, a Guillermino Jorge Iván Salazar. Llega, Javier, entonces la violencia hasta el casco urbano. Así es, así es. Hay un problema serio y yo creo que esto refleja por lo menos 3 cosas. Sí. Lo primero es la equivocación tan grande que tuvo el gobierno con una política de paz ingenua, con una política de paz sobreestimada y además que confiaba principalmente en la figura del presidente y no en un proceso de reflexión sobre cuáles son las posibilidades de tener procesos de negociación exitoso. Segundo, un proceso de fortalecimiento de estos grupos. Y tercero, como usted menciona, un proceso de transformación de lo que antes llamábamos conflicto. Hoy no sabemos realmente frente a qué estamos, si es simplemente una amenaza terrorista o es un proceso de transformación de las lógicas mismas y las dinámicas tradicionales de la guerra en Colombia, pero que definitivamente es muy preocupante que haya un proceso de urbanización de estas actividades. Intimidando además, Julio, con una bandera alusiva a las disidencias, la dejaron ahí en el lugar, entonces no sabíamos si son otros delincuentes que quieren causar ese miedo o si sí son las disidencias en retaliación. Sí, lo que están buscando es llevar este terror a las ciudades. Hasta cierto punto las personas de las grandes ciudades colombianas se han sentido aislados durante los últimos años de este tipo de acciones terroristas relacionadas con disidencias, con la guerrilla, etcétera. Lo que estamos viendo durante las últimas semanas es que hay una decisión de llevar el terror, digamos, a donde están los núcleos urbanos y los tomadores de decisión
y digamos la actividad económica más grande del país, que es en Cali, en Medellín. Y pues esto obviamente tiene ese propósito de intimidar a las personas, de que nos callemos, de que los líderes políticos dejen de tomar acciones en contra de estos grupos terroristas. Muy preocupante, Isa, que siga ocurriendo esto. Lo vivimos en Cali, contra los civiles. Medellín es una ciudad que tiene un matiz ideológico y político particular en Colombia, y ojalá que ese matiz, que ha sido recurrentemente atacado por el gobierno, ¿no? Y que Medellín ha sido objeto de odio, y Antioquia también, por las características políticas de sus habitantes, no sea un obstáculo para que el gobierno tome las decisiones en materia de orden público para evitar que se quede aquí y que no se convierta en acciones contra civiles como ocurrió en Cali hace algunas semanas. Sí, ningún tipo de sabotaje a Medellín o Antioquia, que es un territorio, como lo dice usted, con unas posiciones políticas diferentes. Esto sin duda a quienes estamos en las ciudades nos saca de esa burbuja, porque estamos acostumbrados a ver la guerra a través de las noticias, saber lo que pasa en los territorios donde históricamente siempre ha sucedido, pero es también un despertar para los que estamos en las grandes ciudades, porque nuestro voto es lo que definitivamente termina cambiando estas situaciones que tanto nos asustan y nos abruman. 7 de la mañana, 9 minutos. Hoy es un día muy triste en Colombia. Este ha sido un año difícil porque el 11 de agosto, hace un mes exactamente, falleció en la Fundación Santa Fe Miguel Uribe. Es un día para rememorar, pero también un día para seguirnos preguntando qué ha pasado hasta ahora. Pues la Fiscalía se ha movido, hay muchas capturas, pero Javier, nada de ese cerebro, nada de esos autores intelectuales. Sí, es de nuevo un reflejo también del deterioro institucional que está sufriendo el país. Yo creo que refleja también esa falta de capacidad, por un lado, de protección y temas de seguridad, pero también de justicia. Es decir, las dos funciones básicas de cualquier Estado están siendo incumplidas y se están deteriorando día a día. Es muy preocupante, como usted señala, que no haya avances en términos de cuáles son los autores intelectuales. Pues digamos, hay algunas hipótesis, pero no tenemos ninguna comprobación, ningún avance real sobre qué es lo que está pasando, y esto es muy, muy grave de cara no solamente a la campaña electoral del próximo año, sino también a la realidad misma política, el activismo de personas que están defendiendo diferentes ideas, incluso en oposición al gobierno actual o a quienes tienen el poder en la actualidad. Es muy, muy preocupante que realmente se note esta ausencia de seguridad y de protección y de cumplimiento de las funciones básicas de un Estado. Pues es que, Javier, si no tenemos justicia en cuanto a un magnicidio, Julio, pues qué esperanzas hay entonces para los otros más de 90 líderes sociales que han asesinado, de que sepamos quién está detrás de callar heridas con balas. Sí, hay que hacer un llamado a la Fiscalía. No, está pasando exactamente lo que pensamos que iba a pasar desde el principio, y es que las investigaciones iban a llegar hasta los mandos medios, que sabemos no son los determinadores del crimen, ¿no? Entonces, con eso, como ha pasado históricamente en Colombia, quieren darnos contentillo, ¿no? De, bueno, hubo un criminal, hay un mando medio que dio la orden. Es evidente que un mando medio no fue el responsable del asesinato de Miguel Uribe. Aquí hay unas manos criminales muy poderosas, y es efectivamente, aunque el gobierno y algunos sectores lo quieran negar, un asesinato por razones políticas, ¿no? Eso es muy doloroso, que no tengamos justicia. A mí también me parece muy doloroso, Isa y Javier, que haya tan amplios sectores, esto hay que decirlo, tan amplios sectores de la sociedad colombiana que no es que no hayan lamentado ni les haya dolido el asesinato de Miguel Uribe, sino que lo han celebrado, y eso uno lo ve en redes sociales. En redes sociales se ve cómo hay gente celebrando, eufóricos prácticamente. Sí. Yo no soy capaz de leer los comentarios, se los digo, porque me enervo y no puedo entender cómo hay seres humanos que celebren la muerte de alguien que deja a un pequeñito de 4 años sin papá. Y más grave, que esas cuentas, esos personajes a veces escondidos, hagan parte del mismo entorno digital que apoya al gobierno nacional. Eso es inadmisible, y sobre todo es inadmisible que no haya habido un rechazo claro a ese tipo de manifestaciones. Exacto. Ahí no hay un atisbo ni de solidaridad, ni de humanidad, ni de nada, ¿no? Entonces es muy grave lo que dice eso sobre la sociedad colombiana y el nivel del odio político en el que estamos entrando. Y es que todos nos quedamos esperando ese rechazo contundente por parte del gobierno. Ayer en Estados Unidos ellos están viviendo una situación similar, porque uno de los principales activistas, conservador por supuesto, que hacía parte además
además del gobierno Trump, que el mismo Trump dice, él fue el que trajo el voto joven a mi campaña, también fue asesinado en medio de un evento en una universidad, y lo primero que hizo el presidente Donald Trump es rechazar este hecho contundentemente, diciendo que van a llegar hasta las instancias que sea posibles para resolverlo. Y también fue rechazado por la oposición, ¿no? Sí, por el también. mismo Biden, Kamala Harris y demás. Por los mismos demócratas que habían peleado con él antes. Exactamente. Eso es muy importante, que en efecto eso ha faltado acá. Ha faltado esa grandeza, y aquí es un poco más grave porque ese grupo político es el que tiene el poder y no ha sido capaz ni de rechazar, ni de ser contundente, y mucho menos de asegurar la protección para aquellos que hacen oposición. ¿Qué es lo que tiene que pasar, Javier, entonces, de aquí en adelante, a final de año, digamos, hasta diciembre? La situación es realmente preocupante. Yo sí creo que hay un deterioro muy grande. Necesitamos un cambio de fondo de la estrategia de seguridad, un compromiso por parte de las autoridades políticas y de quienes tienen el poder para garantizar esas protecciones, pero yo lo veo muy difícil que realmente este gobierno vaya a hacerlo, ¿no? Con una política además y con una decisión, según ha trascendido, de radicalización, se ha dicho, el discurso por parte de las mismas órdenes del presidente, y eso pues no augura buenos tiempos. Esperemos que el próximo año haya un cambio en términos de cuáles son esas decisiones, y que se vote también por alguien, por alguna persona que tenga una posición clara y una visión clara de para qué es el Estado, pero además una visión clara en términos de esas dos políticas, seguridad y justicia, que había mencionado. Bueno, no solamente no ha habido grandeza, ha habido bajeza, incluso del propio presidente de la República, que ha difundido teorías de conspiración acerca de las razones del asesinato de Miguel Uribe, asociándolo con tramas mafiosas a él y a su familia, sin ningún sustento que sepamos de esas teorías tan delicadas, tan graves, sin ningún sustento judicial. Eso es muy grave y pues deja de ser muy triste, porque muchos ciudadanos se sienten desprotegidos si el jefe de Estado toma esa actitud frente a un hecho pues tan grave. Y ofendidos además, porque hasta le ha cambiado el nombre, y no solo una vez. Lo hizo 2 veces públicamente, cambiando el nombre de Miguel Uribe. Entonces, ¿qué el tipo de irrespeto hacia la memoria de Miguel Uribe ha sido brutal, Isa. Sin embargo, es un magnicidio que marca la historia de nuestro país y por el que seguimos esperando justicia. Javier, le agradecemos que haya madrugado con nosotros y que nos acompañe en la mesa ancha, invitado nuevamente. Muchas gracias por la invitación, y qué bueno madrugar. Eso, el día rinde ya a las 4 de la tarde acaba uno todo lo que tiene que hacer, ¿sí o no, Julio? Así es, gracias, Isa. Gracias por continuar con nosotros, 7 de la mañana, 23 minutos, y como siempre revisamos cómo se mueven las redes y la web gracias a sus interacciones y comentarios. Los 3 temas del día. Primero, por supuesto, la llegada de los 6 vagones del metro a Bogotá, que representa un hecho histórico para el país. También se comenta mucho el cierre de la vía al Llano, que nada que se resuelve y que en cambio empeora por las lluvias y la inestabilidad del terreno. Y como tercer tema, una noticia que enluta a la industria musical, la muerte de Alicia Vázquez, la mamá de nuestro queridísimo Juanes. Bien, hay buenas noticias porque ya llegaron los vagones del metro a Bogotá luego de varios días por carretera. Esto sigue siendo un hecho destacable para los usuarios, para ustedes, sobre todo para quienes ya conocen este tipo de progreso, como Carlos Présiga. Qué buena noticia para Bogotá. Como paisa celebro este gran avance para la ciudad. Qué emoción verlo llegar a su destino. Cuídenlo bastante como hemos cuidado el metro nosotros. Felicitaciones. Sin embargo, el cierre de la vía al Llano sí que causa preocupación con el paso de los días, sobre todo por las afectaciones económicas que esto implica. Y eso lo reconoce Avery Johnson. Preocupante el cierre de la vía al Llano, amenazada la producción agrícola y podría afectar los precios de los alimentos. Y aquí les tengo noticia. Además de habilitar vías alternas como la transversal de Cusiana y del Cisga solo para vehículos livianos, la aerolínea Satena programó vuelos adicionales entre Bogotá y Villavicencio. Y el tercer tema, el fallecimiento de Alicia Vázquez, la mamá de nuestro queridísimo Juanes. Murió a los 95 años por causas naturales en completa tranquilidad, rodeada de mucho amor. El mismo amor que ustedes le han manifestado al artista con cada palabra, como Ana Vilma Otálora. Juanes, te acompaño en este momento. Alicia, que en paz descanse y fortaleza para toda su familia. Muy bien, recuerden que mantenemos muy pendientes de ustedes y de sus comentarios. Los pueden seguir haciendo a través de nuestras redes sociales. Todas las encuentran como @noticiasrcn y también pueden visitar nuestra página web www.noticiasrcn.com. Feliz mañana, Isa. Luza, gracias. Feliz mañana también para usted. Son las 7:25 y hacemos conexión con la FM de RCN Radio para escuchar el editorial de su director, de Juan Lozano. Juan. 2 hechos gravísimos en el conjunto de la seguridad en Colombia. Seguridad nacional,
Ojo, trataron ayer de derribar, de hostigar el helicóptero del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rondón, con unos drones. Si ese dron pega en una hélice, hoy la historia sería muy dramática. ¿Dónde está una política, una estrategia, una ley, una definición pública sobre lo que se va a hacer para enfrentar estos drones? Urge una reflexión integral en esa materia. Y lo otro, Bogotá, una y otra vez, atracos a comensales en los restaurantes. Se requiere fortalecer la seguridad ciudadana, la seguridad cotidiana, la seguridad barrial, la seguridad de las localidades y la seguridad en la capital de Colombia. Hay que reaccionar. Eso no se puede seguir volviendo paisaje. Que la gente no pueda salir a comer porque los atracan unos delincuentes que quedan en la impunidad. A Juan y a todos nuestros compañeros de la FM, muchas gracias. Vamos a volver con una de las noticias del día con la que arrancamos también la emisión. Esos vagones del primer tren del metro de Bogotá que ya llegaron a la capital están en el patio taller de Bosa, donde comienzan o comenzarán en un futuro sus pruebas. Entraron esta madrugada, eso de la 1 de la mañana, por la calle 13 con destino al sur de la ciudad. Efra sigue allá en el patio taller, donde tienen además un evento preparado. Efra, adelante. ¿Qué tal? Pues nosotros nos movimos del lugar donde estábamos inicialmente, donde tuvimos la oportunidad de mostrarles a ustedes de primera mano los 6 vagones del metro. Esto es en el costado sur del patio taller. Ahora nos hemos movilizado un poco más hacia el norte porque acá en contados minutos se va a iniciar ese evento. Pueden ver cómo está comenzando a llegar cantidad de personalidades, el director del EDU, la secretaria de Movilidad, funcionarios de la alcaldía. Todo el mundo quiere estar en este evento en el cual se le da la bienvenida a estos primeros 6 vagones. Este es el primer envío de 29 más que vienen en camino, 29 trenes más para completar un total de 30. Recordemos que cada uno de estos trenes tiene capacidad para llevar 1.800 pasajeros. Cada vagón tiene capacidad para 300 pasajeros. Llegaron esta madrugada. El destino inicial en Colombia fue el puerto de Cartagena, donde el pasado martes comenzaron a ser descargados. Luego el sábado comenzó una travesía de más de 1.000 kilómetros por carretera. Hay que recordar que la escolta se llevó en una forma impecable por parte de funcionarios del Ejército Nacional, de la Policía y también de la Armada Nacional. Nosotros vamos a acompañar esta reunión, esta ceremonia de llegada de estos metros. Por ahora los dejamos a ustedes con estas imágenes que captamos esta mañana con nuestro dron para que ustedes tengan de primera mano la posibilidad de ver estos trenes que llegaron a la capital de la República ya dentro del taller, del patio taller. Muy bien, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en nuestra emisión matutina de Noticias RCN. Nos vemos al mediodía.